buenas noches. Comenzaron las clases. Bueno, por ahí todavía queda alguna jurisdicción en la cual las discusiones siguen. Pero de cualquier forma, me pareció importante empezar a hablar de qué va a pasar con los chicos en el colegio, para qué los chicos van al colegio. ¿Cuántas veces usted dijo, y a los chicos le enseñan poco, no le enseñan nada? Ahora, tenemos todos aquel criterio de los chicos van al colegio a aprender a leer y a escribir. Claro, esto, algunos dicen, bueno, pero ahora los chicos van al colegio a los 6 años y no fueron al jardín anterior y los chicos ya saben bastantes cosas, por ahí saben leer, por ahí saben escribir palabras. Pero ¿sabe qué? El chico cuando comienza su vida, lo primero que tratamos de que diga es papá o mamá. Mejor dicho, mamá primero y después papá. Entonces, el individuo, el ser humano, comienza hablando. Ahora, en el colegio, en la escuela, en el transcurso de todos los estudios, en el transcurso de su vida, ¿quién le enseña a hablar? ¿Alguna vez había pensado en esto? Bueno, este va a ser el tema de nuestro programa de hoy, porque hemos visto una cantidad de temas, de aspectos que nos parecen muy significativos para intercambiar ideas. ¿Con quién? Con uno de los hombres que se viene destacando hace muchos años, pero públicamente ha empezado a aparecer en el último año, yo diría con más énfasis, que es el presidente de la Academia Argentina de Letras, el doctor Pedro Luis Barcia. Te agradezco mucho. Y después, a fin del programa, le voy a dar una novedad, una noticia que seguramente a usted le va a gustar. Lamento, Ricardo, no ser presidente de la Academia Argentina de la Oralidad para desarrollar mejor el tema. No, pero de cualquier forma, no existe esa Academia de Oralidad. No, pero tendríamos que crearla. Tendríamos que crearla. Yo creo que sí. ¿Por qué es tan importante este tema? O por lo menos esto que yo mencioné te resultó atractivo. Porque el 90% de la actividad del hombre en lo privado y en el seno de su casa, a lo largo de toda su educación y en la vida social, se da por la oralidad, no por la escritura. La presencia del discurso oral en la boca del hombre es fundamental desde la comunicación elemental en su casa hasta la democracia. ¿Con qué nos encontramos? En estos momentos, el padre y la madre tienen que trabajar, el chico en los momentos que está en casa está solo, no tiene posibilidad de diálogo, se han reducido en las mesas familiares, inclusive donde hay recursos económicos, se ha sustituido la mesa familiar por mirar televisión juntos, y en la mesa familiar que era tan importante porque yo, como séptimo hijo, sin serlo bisón, porque hay 2 mujeres en medio, nos encontramos con que aprendíamos a hablar, argumentar en la mesa, defendernos frente a los más grandes, defender situaciones, pelearnos pero con suavidad porque el cachetazo del padre estaba presente. Enseguida. Entonces, esta escuela de la mesa familiar para nosotros fue muy formativa. En segundo lugar, nos ejercitábamos cuando íbamos de pesca, andábamos en bote, en discutir sobre distintas cosas y manteníamos un ritmo en todo esto, o en los campamentos. Esto se ha ido perdiendo cada vez más, en el hogar casi no hay diálogo, el chico entra a la escuela y si se le enseña a leer y escribir, tienen la mitad ganada. Pero, ¿qué pasa con hablar y escuchar? Es lo que no se enseña, y es difícil enseñar a hablar, porque el único modelo que tiene el que quiere hablar es otro que habla. Y aquí el docente es el que tiene que tener la encarnación del modelo. ¿Y qué está pasando con el docente? La misma formación que le damos al docente, no es culpa de él, sino de nosotros los que formamos docentes y que formamos profesores formadores de docentes, no tienen discurso fluido, discurso preciso, no una cosa verborrágica, sino una cosa precisa, elegante, clara, con buena exposición. Y al no tener este modelo vivo todos los días, porque ¿qué pasa? Cuando hay ese modelo vivo, usted va robando oficio, como quien dice. Entonces, va copiando. Va copiando el otro. Va asimilando. Claro, es como el que aprende a bailar mirando de afuera, los pasos, y después los practica solo y después termina bailando. En esto de robar oficio, que es una expresión española muy vieja, está muy claro que es la base del conocimiento empírico que usted pueda tener. Aunque usted no le enseñe, si tiene buenos locutores delante, va aprendiendo la cosa. Y con el tiempo usted va firmando su moda. Si después a esto se le suma una enseñanza, una ejercitación organizada en el colegio, usted aprende a hablar. Lo que pasa es que es muy difícil la corrección del discurso oral porque hay que
conocer muy bien el sistema para decir qué no conviene decir, qué está mal, y eso nuestros docentes jóvenes, por culpa nuestra, no de ellos, no lo tienen. Yo he visto, y seguramente usted también, lo que decía el doctor Barcia desde el punto de vista de en la casa, el diálogo, en la mayor parte de las casas, el diálogo no existe. Y entonces ese diálogo implica, claro, a veces pasan las cosas al revés, porque me estoy acordando de algo. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi casa, mi mujer, cuando teníamos nuestro hijo chiquito, ella argumentaba y le explicaba el porqué de cada cosa. Y algunas amigas le decían, te vas a arrepentir con el tiempo. Claro, ¿por qué? Porque en definitiva, ¿qué pasaba? Y hay momentos que uno, mi hijo de 33 años, armado, formado en ese esquema. Argumenta, cuestiona y discute. De que todo tenía que estar argumentado y fundado. Así tiene que ser. Hoy, cuando vos les planteas algo, el tipo sale con todos sus argumentos y expuestos de una forma determinada que vos decís, che, terminémosla. Es que, aunque se nos vuelva en contra y nos exija más, así tiene que ser. En principio, Ricardo, vamos a ver lo que pasa con el chico, que el preguntón de los 4 años. ¿Por qué vuela la mosca? Porque tiene alas. ¿Por qué tiene alas? Y esto sigue encadenadamente hasta que usted tiene 2 posibilidades. O seguirlo esto, o darse vuelta y leer el diálogo, o taparle la boca. Entonces, es preferible siempre el seguir la explicación. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con el chico? Entra en la escuela y se convierte en un elemento que únicamente, un sistema que únicamente le permite contestar. No le mantiene la pregunta ni le excita la pregunta, no conviene, desestabiliza la clase un poco. Entonces, ¿en qué se convierte la educación argentina? En el arte de responder. A, punto, pregunta, A', respuesta. Los exámenes son así, los exámenes orales han desaparecido, podemos volver sobre esto después. Tema importante. Interesante. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El arte de preguntar lo matamos en el chico, en la escuela, ya en la escuela primaria. Y tenemos que resucitarlo en la escuela, en la universidad, porque si la universidad no enseña al chico a cuestionar todo lo que se le propone, bueno, cuestionarlo buenamente, como le enseñaba fundadamente tu mujer a su hijo, ¿cierto? Se argumenta así, se dice así. Es que esta escuela de razonamiento es lo que lo hace un buen ciudadano al muchacho. Ahora, ¿por qué vos dijiste antes que no se forma a los maestros desde el primario para enseñarle a los chicos en este enfoque? Ese problema de formación, digamos, ¿qué soluciones tiene? Este problema de formación es el problema fundamental del país. Hace poco, por televisión, una lectora con buena voluntad censuraba que yo he dicho la lacra de la formación docente. Lacra significa estrictamente las huellas que deja una enfermedad. La viruela, como Juan Moreira dice, picao de viruela, Juan Moreira tiene una lacra en la cara, es el resultado de la reforma educativa mal aplicada, que inicialmente comenzó bien con el proyecto que se mandó a las cámaras. En la Cámara todo esto se pervirtió y salió lo que tenemos como GBI polimodal. Entonces, a partir de allí, la formación docente es la clave de la revolución educativa. Por eso es que el ministro Filmus ha hecho una comisión de notables para ver cómo soluciona el asunto. Por eso la directora de escuelas de la provincia de Buenos Aires quiere formar una universidad de formación docente. A mí me parece que esto no es correcto y puedo discutirlo, pero hay una preocupación seria. ¿Por qué? Porque la raíz de todo está en que no formamos bien al docente. ¿Por qué? Porque ¿quién forma al docente en los institutos superiores de formación docente? Un profesor. ¿De dónde sale el profesor? De la universidad. En la universidad, ¿cuándo le enseñaron a alguien a cómo se enseña la lectura y la escritura, a hablar y a escuchar? Porque nos hemos olvidado todavía del escuchar, que es importantísimo. La escucha atenta, como dicen los lemas, que no, el chico lo ha perdido. Estamos en presencia de personas que son directamente anóticas. Estos términos hay que usarlos siempre en televisión. Hay que usarlo en televisión para hacer prestigio. Uno es presidente y tiene que sostenerse. Pero ahora yo te voy a preguntar, mirá, yo no sé qué quiere decir eso, y seguramente usted... Acabo de inventarlo, pero bien inventado. An es negativo, otos, oído, que no tiene oídos, que no está ejercitado. Mirá, antes que nada hay que observar una cosa. El chico a los 9 años tiene un 90% de atención. A los 15 años tiene el 70% de atención. A los 18 años tiene un 30% de atención. O sea que le vamos anulando la capacidad de atención, y eso es un tema que después podemos considerar en la universidad, cómo hacemos para rescatarlo con ejercicios. Pero volvamos a anterior. La universidad no forma docentes que sepan, que estén capacitados para enseñar lectura, escritura,
comentario de texto, hablar y escuchar. Bueno, vos sabés que esto a veces algunos amigos me han dicho, lo repetís demasiado, olvídate de eso, y lo sigo insistiendo, y es esto: la universidad como formadora de recursos humanos no tiene política propia de formar sus propios recursos humanos. Es cierto. Y este es uno de los temas que a mí me parece dramáticos. Y a esto le sumo otra nota de la Universidad Argentina, de la cual yo soy hijo, ¿cierto? Todos nos formamos en Soy profesor de la Universidad de La Plata hace 35 años, egresado. Yo nunca fui a una educación privada, siempre estuve en la educación oficial como alumno y como profesor. Ahora hace poco me he incorporado a la privada. Pero quiero decir esto: a nosotros se nos enseñaba más en nuestra universidad antigua a tratar la realidad del aula, más práctica de aula. ¿Cuál es una nota que está faltando? La universidad es autista, no tiene contacto con las realidades y los problemas. Por ejemplo, la reforma educativa no pasó jamás por la Universidad de La Plata, por ejemplo. Pese a los esfuerzos que hizo Biol cuando tomó el decanato, se encontró con que nadie tenía interés en esto y no estaba motivado. Entonces, las realidades del país, la deuda externa, pasó por la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, en aquella discusión muy sabrosa que hicieron, pero en el resto es ignorado. Entonces, ¿para qué medio prepara la universidad? Ahí hay un problema que hay que plantearse, que está en la Constitución peronista del 49, que después fue anulado, que es la regionalización de la universidad. La universidad tiene que preparar para universal, de acuerdo, que es una de sus excepciones, pero también para el servicio regional. Yo te voy a proponer que ¿Es honesto esto? dejemos... ¿Es honesto? Sí, por supuesto. Bien. No, es que vamos a seguir hablando de la universidad. Pero, vamos a dedicarle el párrafo entero a la universidad. Yo aprendí, hace muchos años también, cuando dirigí una revista, cuando hacíamos la selección de los textos o de los artículos, de un gran maestro que tuve, Carlos Raimondi, que leía un artículo y, por supuesto, venía el artículo de Pedro Barcia y yo decía, sí, lo publicamos. Tal cual, con razón lo decía. Tal cual. Me parece muy bien. Bueno, a veces no debía ser tal cual. No sería de Pedro Barcia. Y entonces Carlos Raimondi se lo llevaba el fin de semana y el día lunes nos juntábamos con él y me decía, mira, cuando Barcia, vamos a sacarlo a Barcia. No deje, métame, que me gusta. Bueno, entonces, Barcia, fíjate que acá dice esto. ¿Vos entendés qué quiere decir? Sí, Barcia lo que quiere decir es esto. Y entonces Carlos Raimondi decía, sí, vos dijiste muy bien, lo que quiere decir, no lo que dice. Porque lo que quiere decir es porque vos sabés tal cosa. Claro. Entonces, es muy distinto a lo que está diciendo. Vos le aportás un contexto mental de explicación que el texto no tiene. Que el texto no tiene, efectivamente. Entonces decía, este párrafo se dedica a tal tema, pero fíjate en la tercera página que lo vuelve a retomar. Y más adelante le dedica otro párrafo más. Entonces, el tema está tratado en distintos parciales y en distintos momentos. Entonces, lo razonable es agruparlos, correcto, efectivamente. Y entonces, don Carlos Raimondi venía con el artículo rehecho. Claro. Y yo que era... Lástima no haberlo conocido, Raimondi, porque me hubiera mejorado el estilo. Hubiera sido muy interesante. Mirá, yo para estar en una ahí. Oportunidad, Ricardo, tuve la posibilidad que Batisteza, que fue mi maestro y mi director de tesis, que yo hacía tesis en La Plata con él, bajo su dirección, me corrigió un artículo. El primer artículo que yo publicaba en una revista se llamaba Cuadernos del Idioma. No, siéntese acá, muy ceremonioso, la Batisteza, nada de confianza, ¿no? Muy bien. Tomó una lapicera, ya no usaba bolígrafos, y empezó a corregir. Pero me explicaba por qué. Esta palabra, sobado, es muy material. Ponga manido, que es menos frecuente. ¿Ponga? Manido. Ajá. Ponga aquí un adjetivo que no sea muy detonante, porque se chupa el sustantivo. Esa lección que duró 40 minutos me modificó por completo el arte de escribir. No digo que mejoré del todo, pero algo mejoré. Señores, si sigo escribiendo mal es porque no tuve más lecciones de Batisteza. Tenemos que hacer un corte, volvemos enseguida. Y vamos a ir un poco hacia atrás y vamos a tomar un poco el tema de la formación docente vinculado con la enseñanza de esto del hablar, de expresarse. De la oralidad. De la oralidad. Correcto.
sólido como el suelo que pisás, elegí el suelo que pisás. Nación Seguros. En seguros de retiro y seguros de vida, solo el banco de tu país puede darte un respaldo para siempre. Desde hace más de 10 años, trabajamos para que lo más rico también sea lo más natural en Argentina y en el mundo. Cuidando todos los detalles, logramos crear productos únicos en el mercado. Conózcalos, conózcanos. Ecología y Naturaleza, una empresa naturalmente argentina. Por lo que pasa es que es muy apegada a nosotros. Yo pienso que Porque parecen divinos, pero a la mañana es fútbol, al mediodía fútbol, a la tarde fútbol, a la noche fútbol. Estamos cenando, le pido la mayonesa, me la pasa haciendo jueguitos. Me acuesto a dormir una siesta y me despierta a los 15 minutos. Parece un entretiempo. No aguanto más, me quiero ir a vivir sola. Yo sé lo que necesitas. ¿Por qué no sacas un crédito inmobiliario? ¿Cómo es eso? Es muy sencillo, mirá. Acá tenés toda la información. ¿Cómo va todo, Carlos? Papi, te estaba justamente contando de lo pegados que somos y cuánto los iba a extrañar. ¿Y los domingos a la tarde qué voy a hacer yo? Papi, los domingos son tuyos. Te amo, mi vida. ¿Querés mudarte ahora? Con Créditos Inmobiliarios Galicia, hacelo tranquilo, porque la primer cuota la pagás a los 120 días. Hagas lo que hagas, estés donde estés. Banco Galicia. La recaudación subió y la evasión en el IVA cayó un 25%. Lanzamos nuevos servicios al contribuyente. Invertimos en equipos, tecnología y atención al cliente. Pusimos en marcha planes más beneficiosos para cancelar deudas. AFIP le rinde cuentas por una nueva cultura tributaria. Veo un plus de suerte en tu futuro. Algo súper. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo diré si me da otro pesito. Tu futuro dice que si jugás a la Quiniela Plus y pones un pesito más, participás del sorteo Super Plus de los sábados. El pozo sale sí o sí. Jugá este Super Sábado a la Quiniela Plus. Un plus de suerte para ganar. Quiniela Plus, Plus, Plus. Don Isidro no conoce a Miguel y acaba de prestarle para cambiar la camioneta. Marita es abogada y no sabe nada de zapatería, pero Julieta cuenta con ella para la marquesina y la inauguración. Ellos no se conocen, pero por suerte nosotros los conocemos a todos desde hace muchos años. Nuevo Banco Vicel, cerca de nuestra gente. Y seguimos conversando con el doctor Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras. ¿Se acuerda que en algunos momentos acá hemos mencionado, bueno, las academias son algo, o la perspectiva o en la sensación de la gente, es donde están los viejos, vetustos, que estudian entre ellos. Yo les mostré acá cómo, y les planteamos el año pasado a la gente de la Academia Argentina de la Historia, ¿por qué no salen a la calle? ¿Por qué no trascienden? Y bueno, el año pasado también con Pedro Luis Barcia hablábamos también de la importancia de la Academia de Letras, que no podía ser un círculo, un cenáculo de especialistas que se conocen entre ellos y no salen a la calle, porque pueden darle mucho a la calle. Yo recuerdo siempre la letanía a nuestro señor Don Quijote de Rubén Darío, que dice de horribles blasfemias, ¿cierto? De las epidemias, de las academias, líbranos, Señor. Entonces, para que esto no se dé, uno sale, que tiene que estar con la gente, porque en primer lugar hay que conocer la oralidad de la gente, porque la lengua crece y aumenta por la oralidad y no por la escritura. Por la escritura se ratifica, pero evoluciona por la oralidad. En segundo lugar, es nuestra misión de servicio el atender qué pasa en la realidad, servirnos de los medios. Si los medios no nos ayudan, la lengua muere, la unidad de la lengua desaparece. Lo acabo de decir hace poquito en una reunión de prensa, con la gente de prensa. Entonces tenemos que estar metidos en la realidad, porque eso nos llevaría a otro tema que merecería que le destinemos una conversación larga a las funciones que debe tener y que tienen las academias. Me parece bárbaro. Volvemos al inicio del programa, formación docente. Muy bien. Y cómo resolvemos el tema de las falencias vinculadas con la oralidad y la formación docente. La raíz, ¿dónde está? En la formación del profesor en la universidad. ¿Qué pasa cuando usted toma una clase? Es tal el número de alumnos que es imposible que le destine tiempo a la oralidad. Y menos al diálogo, a las preguntas. Cuando nosotros estábamos en la facultad, éramos 10 alumnos, éramos 2 varones y 8 mujeres. ¡Qué suerte! ¿Cierto? Sí, no, mujeres no, nos infamaban, nos pasaban por encima y nos ignoraban. Pero ahora viene la venganza después con el tiempo. Muy bien, vuelvo a esto.
damos clase en torno a una mesa. Le podíamos preguntar al profesor, el profesor nos respondía. Hoy día, yo tengo 200 alumnos en el último año, ni se animan a preguntar y hay posibilidades de diálogo. Entonces, al no aparecer diálogo, ¿qué ejercicio tienen ellos de diálogo en la universidad? Toda evaluación que se toma es escrita y al ser escrita la evaluación se va perdiendo, es rápida, es eficaz sin duda, pero se va perdiendo el cultivo. Que si no tiene práctica ese profesor de letra en exposiciones porque no hay más exámenes orales, se han desplazado casi por completo. Y no escucha sino monsergas expositivas de un profesor pesado. Y no hay ida y vuelta del diálogo, ¿cómo se va a formar debidamente para después transmitir esta capacidad locutiva y este entusiasmo por la oralidad a los maestros a los que va a enseñar? Tu descripción hace a uno de los grandes problemas, que es la relación de algo que desde el punto de vista político, institucional, cultural, es muy importante, y es el acceso de la mayor cantidad de gente a los estudios universitarios, terciarios. Pero hay un problema no resuelto, que es cómo se logra o cómo se puede resolver este gap, esta brecha que hay entre la relación entre los alumnos y los docentes. Porque claro, si yo tengo un docente para 200 alumnos, no hay posibilidad concreta de diálogo. A lo sumo, el diálogo es con los que están sentados en la primera fila, o con los que uno puede preguntar, o a veces la técnica que he utilizado yo, decir, bueno, ¿y usted qué piensa de esto que estoy diciendo? Y a otro que está al lado decirle, o más atrás, ¿y qué piensa de lo que dijo fulano? Pero no pasa de ahí. Pero lo que no se da es el diálogo efectivo entre todos los alumnos y los docentes. En La Plata me pasa eso. En Buenos Aires, en el Austral, tengo este año 96 alumnos y yo quiero reimplantar lo que siempre cultivamos en los prácticos, que era el cultivo de la oralidad. De modo que el primer ejercicio práctico que hicimos el martes pasado con los alumnos es, señores, ustedes van a tener que presentarse en un momento frente a gerentes, frente a empleadores, cuando egresen de acá, o en cualquier circunstancia de la vida. Tienen que decir quiénes son y venderse a sí mismos, para hablar malamente según el management, con horrible palabra que subrayo en cursiva para que se vea que es anglicismo. Entonces, ¿cómo se le enseña? ¿Cómo se presenta usted? Entonces, con un fosforito de madera, le doy a él el tiempo en que le queme el fósforo el dedo para presentarse. El primer infeliz, pobre muchacho, puso el fósforo para abajo, se le consumió rápidamente y pudo decir yo soy Juan Pérez y se le acabó. El segundo aprovechó lo anterior y el tercero, a la quinta presentación con fósforo, el alumno ya sabía que no tenía que repetir cosas porque tenía que ganar tiempo en su presentación y así parecidamente. Bueno, esto del fósforo, este ejemplo que das del fósforo, está indicando algo muy importante y usted seguramente ya lo habrá advertido, que es vender o decir o expresar en muy breve tiempo. Correcto. Porque no es cuestión de estar una hora con alguien que no tiene tiempo de escucharte durante una hora, pero sí que en 2 o 3 minutos te escuche y vos le puedas decir lo que tenés que decirle. Y usted diga además lo mejor de sí. Es decir, que en una presentación es importante, porque usted no puede decir yo me llamo Juan Pérez y me dicen Cachilo, porque eso es motivo de broma enseguida. Entonces, estas cosas hay que pulirlas y se logran. Otra cosa que logramos en el segundo ejercicio de este año, yo le llamo locutorio policíaco, porque veo que en las películas van los parientes de los presos y se ponen de un lado y los presos del otro, y tienen una especie de casillita. Bueno, colocamos un chico y una chica a lo largo de todo el aula, uno y uno y uno. Entonces, 5 minutos el chico le cuenta a la chica qué es, qué le gusta, qué películas ve, cuántos son su familia, de dónde viene, etcétera, y después invertimos. Entonces después viene la pregunta esta. Yo no le pregunto a la chica que repita lo mismo, sino al muchacho que escuchó de la chica, porque estamos empezando a que tomen conciencia de que la escucha atenta no existe, son anóticos. Ponen la cara y se van. Caras de rodilla ponen y se van. Entonces, esa actitud obliga a la atención. Pero además, produce un efecto increíble esto. En poco tiempo, yo he armado el año pasado una banda de rock, porque se enteraron en un solo día. A mí me gusta el clarinete, yo toco la batería, y cuando quiere acordar usted se da cuenta que eso está ganando cultura de pasillo. Tiene que pasar un mes para que se conozcan. En un rato se da. Y además descubrieron cosas interesantes hace 3 años, que había una chica que era cantatriz de primer nivel y no sabía que tenía entre ellos. Es interesantísima la oralidad y la manifestación oral. Ahora, vos mencionaste otro tema que también, es decir, esta es una charla tal vez un poco desordenada, le parezca, porque estamos saltando de temas. Por la conversación desordenada entra la vida en el diálogo, dice Oscar Wilde. Gracias. Nos justificamos con esto, ya está. Perfecto, eso.
Pero iba un poco a este tema. O por ahí me metiste a Wilde en el medio y se me fue el tema entonces. Culpa es mía. Sí, efectivamente. Siempre interlocutor tiene la culpa. No, el diálogo universitario. El diálogo universitario. Uno lo ve, y muchas veces, cuando se hacen simposios o reuniones donde se invitan a 2 o 3 figuras importantes. Pero las 2 o 3 figuras importantes, frente al público, expresan sus ideas. Pero lo que falta siempre, y por eso yo digo, pareciera ser que no escuchan al otro, pareciera ser que no hay la confrontación de las ideas y mostrar las diferencias y realmente los puntos de coincidencia. Y esta síntesis uno la observa en gente de mucho prestigio. Es decir, uno da, lo que yo digo, su propia versión, su versito. Recita el verso y directamente lo que dijo el otro puede estar en las antípodas, pero no está la actitud habitual de decir, no, mire, yo estoy en desacuerdo con lo que usted está diciendo por esto, y argumentarlo. Justamente es que los congresos se han convertido en una asociación de capillas. Llegan el sacerdote y los fieles de una capilla, este sacerdote habla, inclusive con una jerga ininteligible para el resto, únicamente para los iniciados en la capilla, escuchan sacralmente y todos ellos se retiran y entra otro y no hay diálogo. ¿Para qué se hicieron los congresos si no para coincidir, para discutir y disputar? Esto ha desaparecido. Es una yuxtaposición de jergas y de corpúsculos de maestros y discípulos que no son realmente maestros, ¿cierto? Porque no hay apertura, ¿no? Tampoco son discípulos, son epígonos. La diferencia es que el epígono es un repetidor como si fuera un papel de calcar, cosa antigua, como si fuera una fotocopia, cosa nueva, ¿verdad? Y en cambio el discípulo es aquel que piensa a partir del maestro con lo propio y para lo propio. Por eso, ¿qué hizo Aristóteles? Le puso el kiosco enfrente a Platón, siendo 12 años discípulos de él. Aprendió a pensar con Platón y pensó por su cuenta. El epígono es el repetidor del maestro, el que repite el manual. Trajiste a los griegos a la mesa, a la conversación. Sí. ¿Qué sentido o qué significado tiene o qué importancia tienen personalidades de esta naturaleza, como Aristóteles, por ejemplo, vinculado con esto del diálogo, del oír, del escuchar, del hablar? En primer lugar, hay que atender que, por más que se ocultó durante mucho tiempo, todo lo que era el estudio de las figuras retóricas provenía de Aristóteles. Pero como Aristóteles se consideraba viejo, no se lo mencionaba. Hasta que Roland Barthes dijo que las investigaciones de retóricas fundamentales se apoyan en Aristóteles. Aristóteles habla del rétor, del orador, que es el hombre que cultiva la oralidad. En el ágora griega, en la plaza griega, la gente tenía que hablar, no iba con discursos escritos. Demóstenes practicaba frente al mar sus discursos, que los podía escribir, pero después lo decía de viva voz. No es como otros diputados que si nos tienen los papeles arriba son como dice el gallego, soy como el polvorón, sin el papel me deshago. Y no pueden hablar. Hay una ley sabia que prohíbe que se lea. Y sin embargo se sigue leyendo. La oratoria se ha perdido y no hay modelo tampoco en el campo de las cámaras, ¿no? Los griegos, el que articuló dos mundos fue Platón. Fíjate vos que Platón, al escribir diálogos, ¿sí?, pasa la letra, la oralidad, la hace escritura en esta ficción de que el maestro Sócrates conversa con sus discípulos. Antes de ello estaba la oralidad plena. Los filósofos enseñaban, los discípulos escuchaban, por eso es que condensaban a veces los presocráticos en frases muy concretas para que la memoria las retuviera como especie de conclusión de un discurso oral. Viene Platón y ¿qué hace? Una articulación de aquella enseñanza oral hecha en el diálogo con los discípulos, es por escrito. Y después, ¿qué hace Aristóteles? Da un paso más atrás, se aparta del diálogo y hace un tratado, donde únicamente está la escritura presente. El mismo Platón desconfiaba mucho de la escritura, y hay un mito que desarrolla, pero al mismo tiempo se sirve de ella, por eso es un nombre de transición. Pero ¿qué hizo Platón? A través de esto instauró el modelo de diálogo para que se vea la posibilidad de lo que era el proceso mayéutico de un maestro y un discípulo a través del diálogo de Sócrates con sus amigos o enemigos. ¿Vos crees que, digamos, la lectura de los griegos debe ser la lectura de los especialistas, de la gente vieja, o deberíamos introducirlo de alguna forma en la enseñanza? Un francés escribió 3 tomos, ya Pour lire Platón, para leer a Platón. Y un amigo le dijo, ¿cómo? Si las obras de Platón caben en 2 tomos. Precisamente, no lean este libro, vayan a leerlo a Platón.
La idea es que hay que ir a la fuente. Platón es inteligible, fácilmente inteligible. Los supuestos o proyecciones que el pensamiento pueda tener, ¿cierto? En algunos diálogos, como el Teteto, por ejemplo, pueden ser más o menos complejos, pero el resto es un buen ejercicio leerlo. Leer la retórica de Aristóteles es absolutamente inteligible. Leer la Ética Nicómaco es un ejercicio también de clarificación mental que no exige mucho ejercicio. Lo que pasa es, claro, todo el sustrato, lo que está por debajo de esto y las proyecciones es más complejo, pero se puede perfectamente leer. Además, ¿cómo usted no va a leer a Homero si Homero estaba hecho pura oralidad hasta que alguien lo escribió y lo fijó para siempre? Oralidad que venía variando con los rapsodas que repetían en alta voz los cantos frente al pueblo. Estaba hecho para el pueblo, es una literatura que estaba hecha para el pueblo. La lectura es un instrumento posterior, pero primero es la oralidad. Hay tres grandes esferas. La logosfera, que es pura audición y palabra. La grafosfera, que es primero manuscrito con la entrada de la escritura y después la imprenta a partir del siglo XV. Y hoy estamos en la iconosfera, que es la esfera de la imagen. Esa tripartición, Ricardo, es la más abarcadora que yo he encontrado para hablar de las etapas de la cultura. Ahora, volviendo a esto de la universidad y el diálogo, hay un pensador norteamericano, Alan Bloom, que dice precisamente que la universidad o es platónica o no lo es. No lo quiere decir, en realidad, es socrática, perdón, no quiere decir que es porque siga la doctrina de Sócrates, sino que o es dialogante o no existe como universidad. Desde la fundación de la universidad ya está esta idea del diálogo. Él escribió sobre la problemática de la universidad vinculado con este tema. Sí, sí, sí. Él tiene excelentes ensayos que son, yo le diría, revulsivos, porque a usted no te dejan coincidir con todo, y eso es bueno, ni lo lees sino en discusión permanente. Es polémico para leer, pero es muy estimulante. Hay un trabajo de enanos y gigantes. Sí, sí, es cierto. Yo me estoy en la primera clasificación. Pero, ¿sabés en qué se basa? ¿Recordás aquella frase del medieval que dice, nosotros somos, porque ¿cuál es la definición del discípulo? La que dice el discípulo medieval. Nosotros somos enanos cabalgando en hombros de gigantes. Por eso le dije aquel apólogo de Oscar Wilde que lo toma de esta frase de un medieval y que dice, muy breve el apólogo, y dice, soy más grande que tú, maestro, y veo más lejos que ti, dijo el discípulo cabalgando sobre los hombros de su maestro. Qué frase, ¿Qué frase? Qué descripción. Última pausa del programa, porque ya se nos está terminando. Un seguro sólido como el suelo que pisás, elegí el suelo que pisás. Nación Seguros. En seguros de retiro y seguros de vida, solo el banco de tu país puede darte un respaldo para siempre. Desde hace más de 10 años, trabajamos para que lo más rico también sea lo más natural en Argentina y en el mundo. Cuidando todos los detalles, logramos crear productos únicos en el mercado. Conózcalos, conózcanos. Ecología y Naturaleza, una empresa naturalmente argentina. Por lo que pasa es que es muy apegada a nosotros. Yo pienso que parecen divinos, pero a la mañana es fútbol, al mediodía fútbol, a la tarde fútbol, a la noche fútbol. Estamos cenando, le pido la mayonesa, me la pasa haciendo jueguitos. Me acuesto a dormir una siesta, me despierta a los 15 minutos, parece un entretiempo. No aguanto más, me quiero ir a vivir sola. Yo sé lo que necesitas. ¿Por qué no sacas un crédito inmobiliario? ¿Cómo es? Es muy sencillo, mirá.
Acá tenés toda la información. ¿Cómo va todo? Carlos. Papi, le estaba justamente contando de lo pegados que somos y cuánto los iba a extrañar. ¿Y los domingos a la tarde qué voy a hacer yo? Papi, los domingos son tuyos. Te amo, mi vida. ¿Querés mudarte ahora? Con Créditos Inmobiliarios Galicia, hacelo tranquilo, porque la primer cuota la pagás a los 120 días. Hagas lo que hagas, estés donde estés, Banco Galicia. La recaudación subió y la evasión en el IVA cayó un 25%. Lanzamos nuevos servicios al contribuyente. Invertimos en equipos, tecnología y atención al cliente. Pusimos en marcha planes más beneficiosos para cancelar deudas. AFIP le rinde cuentas por una nueva cultura tributaria. ¿Querés ser millonario? Solo con el Kini 6, el único que lleva 17 años haciendo millonarios. Una escuela bilingüe y con todos los niveles en el barrio de Belgrano. La nueva Escuela Argentina 2000, dirigida por Marta Russo de Salonia. Docentes especializados para el estímulo y el desarrollo de las condiciones intelectuales y los valores sociales de los alumnos. Lectura veloz, memoria, métodos de estudio, concentración, oratoria, inteligencia, informática, inglés. ILBEM, potencia tu rendimiento. Asistí a una demostración sin cargo. 48 21 54 11 www.ilbem.com. Bueno, iniciamos nuestra última parte del programa, continuando esta conversación muy informal, pero muy sustancial, con el doctor Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras. Y bueno, le voy a dar la noticia, porque para mí es un privilegio espectacular y quiero que usted lo comparta ya. A partir del próximo programa, en Dialogando, el doctor Pedro Barcia va a tener una columna. De forma tal que tendremos una vez por mes una charla completa de este tipo. Tiene que ser dórica, jónica o corintia la columna. Con muchas vueltas o sencillita. Mirá que la gente se va a escapar. No nos dejen solos. No nos van a dejar solos. Pero no usemos tampoco viejos recursos de otra gente que ha hecho historia en la televisión o en los medios de comunicación también. Tengamos nuestra propia individualidad. Así que a partir de la semana que viene vamos a tener una columna de Barcia aquí en el programa. Toda columna tiene un fundamento, trataremos de tenerlo, un fuste, que es el desarrollo, y después una serie de dibujitos arriba, que es el capitel, con lo que cerraremos como algún cuentito de referencia. Bueno, fíjese que Barcia hizo mención al fósforo en la universidad, ¿no es cierto? Bueno, para esa columna yo le voy a poner a Barcia un fósforo también, de forma tal que no me pase los 3 minutos de programa. De acuerdo. Bueno, pero realmente alguna vez tendríamos que pensar en hacer una serie de programas sobre una serie de temas específicos y por ahí se llega a dar, pero creo que este tipo de conversaciones seguramente es usted la que va a decir o el que va a decir si esto sirve o no sirve. Por lo menos intentamos ver su opinión. Mencionamos a los clásicos y por ahí metemos el tema del medioevo. A propósito de enanos sobre gigantes. Exactamente. Entonces, hay una figura conocida en círculos determinados, muy chicos, que es Pedro Lombardo. Ah, sí. ¿Por qué no nos explicás quién fue Pedro Lombardo, que vivía allá por el 1100, italiano, de la Lombardía, de ahí dice el nombre, Pedro de Lombardo, ¿no? Este Pedro Lombardo es un notable profesor universitario que escribió un libro que fue fundamental para una serie de obras posteriores llamadas Sentencias. Las sentencias estaban recogidas en 2 a 5 renglones nomás, ¿cierto? Y una debajo de otra, se eslabonaban algunas en capítulos, otras iban como nódulos, por eso tenía al lado una marquita del parágrafo, que significa paragrafein, lo que está marcando al lado, ¿cierto? Y la estructura de la página, en manuscrito, por supuesto, los estudiantes compraban las copias, no había fotocopia, la copia de los manuscritos. Y Pedro Lombardo fue el que ratificó la forma de la clase medieval, que tenía 3 momentos. El primer momento era la lectio,
O sea, en su lugar, allí, en una especie de ambón, tenía su libro de sentencias y él leía entonces, retomando a Aristóteles, que también es previa a la frase de Aristóteles, pero Aristóteles la desarrolla: el hombre es un animal que habla. Y segunda etapa de la clase, la explicatio, ¿cierto?, que es donde él desarrollaba oralmente lo que había dicho apretadamente en la sentencia. Y después de exponerlo, se exponía a los discípulos o a los alumnos en la disputatio, abría la discusión en clase. O sea, estableció un diálogo vivaz en clase, donde le decían: ¿qué pasa con un mudo? Por ejemplo, si el hombre es un animal que habla. ¿Qué pasa con un hombre que es tartamudo y demora su discurso? Porque ese tipo de preguntas los alumnos lo hacen, porque son malditos. Seguro. ¿Qué pasa con uno que tiene poco vocabulario? ¿Es menos hombre? ¿Está por debajo de la escala? Y ahí estaba Pedro Lombardo disputando con sus alumnos, pero fundó un sistema que toda la universidad medieval aplicó y que después fue utilísima a lo largo del tiempo. Cuando hacemos un comentario de textos en clase, es la aplicación de la estructura medieval. La gente dice, a veces estúpidamente, la Edad Media, la Edad Oscura. Es como dijo el gran medievalista judío, la Edad Media, se llama Coan, la Edad Media, las tinieblas de la Edad Media no son sino las de nuestra ignorancia. Dejó muchas cosas, fundó la universidad, fundó los gremios, fundó una serie de cosas, los hospitales, los loqueros, pero este modelo nos quedó. Y cuando en clase comentábamos en la Universidad de La Plata un texto, teníamos clases de comentario de texto, se leía un fragmento de Rilke, se explicaba y después se discutía. Y todos participamos, eso murió. El comentario de textos, que era una suerte de oralización de lo escrito, desapareció por completo de la universidad. Claro, yo recuerdo también, y uno va asociando en esta conversación con Pedro García las propias experiencias. Y entonces uno va recordando lo que costaba en mis inicios en la universidad como docente, decirle a los chicos que esto que está escrito en un texto no hay que repetirlo como si fuera la palabra oficial y la única. Había que analizarlo y había que ver si el que estaba escribiendo, el que había escrito, no tenía contradicciones con otros párrafos o qué quería decir, y en lo que quería decir, si realmente estaba argumentado o no, es decir, estaba fundado. Y esta actividad del estudiante es la que va armando, digamos, su propia mentalidad. Claro, y esto de lo que vos mencionaste, perdón un segundo, como el estudiante es maldito. No, el estudiante tiene que ser creativo y la creatividad esa ayuda por ahí a preguntas o a enfoques que a uno no se le había ocurrido. Correcto. Más, yo creo que uno puede mejorar muchísimo el propio discurso a partir de las observaciones que le hacen. Uno tiene que partir, o usted, si me está escuchando, tiene que partir de la idea de que el alumno potencialmente tiene una serie de posibilidades que a veces no las ejerce, pero cuando empieza a ejercerla, se anima a discutir, realmente es estimulante para uno. En primer lugar, porque uno siente que lo escuchan y que lo que ha dicho tiene que ver con el interés del alumno, y este diálogo se hace activo, pero uno recoge muchísimas cosas que al año siguiente le incorpora y se vuelve a encontrar con otros alumnos que hacen nuevos planteos, porque le enseñar a cuestionar cualquier situación, cualquier sentencia. Yo me acuerdo que aprendí y lo practico en clase, aquello que hacía un gran Alain, un gran profesor francés. Entraba y colocaba una frase en el pizarrón, más bien breve, y se iba al fondo. Y decían, ¿qué entienden por eso? Y a partir de ahí comenzaba la interpretación. Y tenga la seguridad, todo profesor, que se va a encontrar con más interpretaciones de las que uno previó. Este es verdadero. Sin duda. Agrego también una experiencia mía. Cuando yo comenzaba por ahí las clases de contabilidad, en primer año en la universidad, los chicos venían del colegio secundario, y por ahí uno hacía pasar a varios, escriba su concepto de esto, ¿qué es la contabilidad? Y entonces, pero escríbalo en 10 palabras, no más. Y entonces uno se encontraba con una serie de interpretaciones o de enfoques que podían o no tener que ver con lo que era real, pero el aporte del estudiante a su concepción permite que uno vaya diciendo, bueno, parece ser que acá hay un concepto generalizado que es erróneo y vamos a discutirlo. Claro.
La clave del buen profesor, entre otras cosas, que yo creo que el profesor tiene que tener buen humor porque rompe todas las diferencias generacionales. El buen profesor tiene que ser coherente. Si dice esto, lo voy a averiguar y no lo averigua, no es coherente. Y coherente con su propia posición, no ser plegadizo. Esto respeta a muerte el alumno, ¿eh? Y después que sepa su materia, mejor dicho, al principio que sepa su materia, desde el comienzo, si no, no es respetado. Bueno, la complementariedad. La idea de que usted no tiene que dejar sin gratificar a aquel que participa, porque si no se muere para siempre. Entonces, ayer estábamos dando clases sobre el proyecto, discutiendo un trabajito mío sobre el proyecto. ¿Qué es un proyecto? Y allá una chica dice, una planificación. La planificación es parte del proyecto. Bien, un primer aporte. Segundo, es una forma de avanzar sobre el futuro. Muy bien. Y cuando usted quiere acordar, le han dado en distintas voces toda la idea del proyecto que usted recoge, ordena, y todos se sintieron autores y coautores de esa definición. Efectivamente. Esto es importante. Todo en trabajo oral, que en la universidad se trata de no hacer hoy día porque se pierde mucho tiempo. Lo cierto es que se desgasta mucho uno. Es más fácil exponer o dar indicaciones para leer y cada vez menos dialogar, porque el diálogo lleva a ¿qué? A discutir. La discusión a veces la gente no la quiere, pero el chico se está acostumbrando, y eso es grave, a no discutir. Bueno, se está acostumbrando al silencio. Acá en la Universidad Argentina hay y me surge ahora con esto que decís vos, hay un drama para mucha gente que es, de acuerdo al estatuto de la universidad, a los 65 años, quedás afuera de la cátedra. Y entonces en algunas facultades se ha optado por la designación de los profesores como profesores eméritos o consultos. Entonces, ¿cuál es la función de ese profesor consulto que ya no está a cargo del curso? Bueno, propiciar esto, pero propiciar esto con los propios profesores, porque en la formación del profesor, seguimos planteando que es el drama, o el tema sustancial, en definitiva, tenemos que aportar con la gente que ya no está al frente de los cursos, pero que pueda aportar para la formación humana y la formación técnica de otros profesores, o eventualmente de conversaciones con grupos de alumnos o como profesores referentes con los cuales los alumnos que quieran pueden sentarse a hacer esto que vos decís. Es una discusión que se debe al país. ¿Cuál es el límite de edad? Yo en estos momentos he pasado 65. En cambio, la Universidad de La Plata permite postergar por 2 años, renovar por 2 años más, ¿cierto? En cambio, en la Universidad de Buenos Aires no. En la Universidad de Buenos Aires 65 es taxativo. Hablando el día pasado con el académico Moder, me dice que en Alemania se llega hasta los 80 sin problemas, sin limitación, siempre que usted está en uso de buenas facultades, ¿verdad? De modo que lo peor es que pongamos que lo saquemos de clase, pero no desaprovechemos esa materia, que si un hombre tenía una edad media de 35 años, edad promedio de 35 años o 40 años hace cientos de siglos, hoy día la edad promedio es 75 u 80 y el rendimiento hasta los 75 u 80 puede estar bien. De modo que hay que aprovechar todo esto que el hombre fue acumulando, fue acrecentando para esa transferencia, que dé reuniones con docentes, que explique todo este tipo de cosas. Vienen muy mal pretechados los profesores jóvenes, porque si todo va a ser un baile entre primos donde jóvenes enseñan a jóvenes, ¿qué pasa con los viejos? Sí, bueno, nos van a inventar un geriátrico, palabra horrible, ¿cierto? Que en vez de casa de ancianos o asilo de ancianos que se vea muy feo, han inventado esto y le llaman porvenir, nueva vida, Edén futuro, que parecen realmente políticamente correctos y son infamias designativas, porque ahí la asumen a uno y mueren ellas. Usted sabe que Pedro García es entrerriano. No le voy a decir de dónde, además de Gualeguaychú. No vamos a hablar de las papeleras, pero a cada rato habló de La Plata, porque vos vivís en La Plata. Sí, vivo en La Plata, me eduqué en la Universidad de La Plata y vivo en La Plata. Y entonces me viene a recuerdo un dominicano que hizo gran historia en La Plata. Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña. Vos sabés, Ricardo, que yo tengo un libro sobre Pedro Enrique Sureña, no me pude abstener de esto, porque investigué mucho. Pedro Enrique, y me publicó el Santo Domingo, la República Dominicana me publicó en la colección del sesquicentenario el libro Pedro Enrique Sureña y la Argentina, porque toda mi obra escrita va a asociar distintas cosas con mi país. Este es el único mérito que tengo. Vuelo no, pero hago buenos puentes entre realidad. Cuando investigué Pedro Enrique Sureña en mi Facultad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires, buscando la lista de asistencia de alumnos, Pedro Enrique Sureña en clases en Buenos Aires tenía 3, 4 alumnos. Murió y todo el mundo decía que era discípulo de Pedro Enrique Sureña y que había asistido a sus clases. Ni que hubiera dado clase en la cancha de Boca, con perdón de
la limitación futbolística, pero es que no es así. Poca gente, sin embargo, este es un hombre que tenía una modalidad de hablar que quienes, me ha contado Anderson Imber, quienes lo escucharon, era de una perfección, pero no afectada, sino una expresión correcta, natural, pero muy redondeada la expresión de él, y era un modelo de oralidad en clase. Y este hombre, junto a Amado Alonso, fueron aquellos que hicieron las bases de la renovación de la enseñanza gramatical, que partía de realidades orales y escritas y no de la gramática. Usted estudiando únicamente gramática, no aprende a hablar correctamente, como quien estudia la física aprende a andar en bicicleta. Acá hay una práctica, nos está faltando la bicicleta oral. Nos está faltando esa práctica que Enrique Sureña, con todo lo que significaba este humanista notable, destinaba tiempo a corregirle las expresiones que los chicos del Colegio Nacional de La Plata usaban en clase. Ese hombre que murió en Constitución... En un tren. En un tren corrigiendo escritos del secundario, ¿cierto? Y que nunca llegó a titular porque no era argentino. En uno de sus escritos, Borges menciona el hecho de una conversación que tuvo con Enrique Sureña, allá en la calle Córdoba, dice, y que fue una conversación casi profética, porque hablaban del problema de la gente que tenía miedo a la muerte súbita. Y hablan de la saeta del tiempo. Exacto. Que los vulnera y claro, sí, entonces, es cierto. La referencia de... Y así fue la muerte, fue súbita la muerte de Pedro Enrique Sureña. Es un hombre que yo creo que la Argentina le debe muchísimo. No creo, estoy seguro que la Argentina le debe muchísimo. Y ese sería importante que rescataran obras importantísimas también de él, como las 100 obras maestras de la literatura y del pensamiento universales. Algo similar a esto, siguiendo ese modelo, lo hemos presentado al ministro Filmus para que se nutra la biblioteca. Esto va a ser tema para una nueva conversación porque el programa ya se terminó. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Y Dios mediante, hasta la semana próxima.